¿Vas a grabar? A eso. Ya. Listo, Eddie. Gracias a Dios. Sé que oró la Carmita, lo que también parte de lo que iba a decir. Pero a más de eso, yo quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad y porque nos permita eh, entrar más allá de solo querer algo, sino que nos dé permiso para que Él nos revele más de sí, más de su Torah, más de Él, y para que nosotros siempre sepamos quiénes somos nosotros y quién es el Señor cada vez que Él se revela a nosotros. Y esto no de nosotros, sino porque Él mismo causa en nosotros el que le busquemos, el que nos arrepintamos y el que nos llenemos de Él para continuar el camino hasta que Él venga. Así que muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y con esto pues quiero iniciar esta parasha indicando lo que en la oración dijo la Carmita. Esta es una parasha especial. La Haftará de Isaías es lo que el Señor leyó, lo que dice en Lucas 4:16. El Señor llegando a Nazaret, Él leyó lo que dice en Isaías 61. Si quieren, comencemos esta parasha leyendo Isaías. ¿Tienes a la mano Isaías de Estevita? 61.1. Isaías, sí, 61:1. Aquí está. Aquí está. Dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Hashem, el Señor, está sobre mí. Esto leyó el Señor Jesús cuando entró a la sinagoga cuando Él llegó a Nazaret. Esto leyó el Señor, lo dice en Lucas 4:16. Él dice así, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los... Bueno, hasta aquí para empezar. Esto es lo que el Señor Jesús leyó ahí diciendo quién era Él. Bueno, con este preámbulo vamos a comenzar también diciendo que esta parasha de Nitzavim es una parasha especial. Es una parasha que es histórica, que es del pasado, pero que también contiene futuro. ¿Por qué? Porque es una parasha en la que, como su nombre dice, Nitzavim es para los presentes, para los firmes, para los que estaban ahí. Y esta es una parasha que, siendo que se dijo en la época de Moisés, también nosotros estábamos ahí. Así que es una parasha pasada con futuro. Bueno, los que podemos entender, entendemos, pero esto para aquellas mentes que no tienen al Señor sería difícil, ¿no? Bueno, el Señor es dueño de los tiempos, Él hace lo que hace. Así que nosotros también estuvimos ahí presentes cuando se hablaba a los que estaban, a los que Moisés hablaba en ese momento. Con este preámbulo comenzamos con Deuteronomio 29:1. Estevita. Ya, gracias. Listo. Muy bien, entonces hemos puesto desde el versículo 9, donde dice, para recordar un poquito, ¿no? Habíamos visto en las anteriores semanas que hablaban de las deshonras, de las bendiciones, las injerciones, de todo lo que había puesto, ¿no? En un monte, en el otro. Y vamos están ya a puertas de entrar a la Jerusalén, en ese tiempo, ¿no? A la Jerusalén física, el pueblo de Israel. Bueno, entonces, el versículo 9 comienza diciendo, guardaréis pues
las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Pusimos igual desde este versículo para entrar a recordar lo que es el pacto. El pacto, esto no es algo que no nos debemos olvidar, que ya debe ser bastante conocido para nosotros. El pacto es, ¿no?, lo que había dicho, por ejemplo, está escrito en Éxodo 6:7, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios y ustedes sabrán que fui el que lo rescató de la opresión de los egipcios. Entonces recordemos, ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes Dios. Ese es el pacto, es lo que es una promesa que no solamente implica la promesa, sino que implica todo un sistema, como me había comentado igual Josué, es un régimen, ¿no? El régimen de Mashiach, el sistema de Mashiach, en el cual hemos sido injertados, ¿sí? Entonces va más allá, ¿no? El Señor ha dicho, ustedes serán mi pueblo, pero ¿qué implica eso? Implica muchas cosas, de entrar dentro de su sistema, a su instrucción, a su palabra, a su mandato. Hemos pasado a formar parte ya no de un sistema del mundo, sino al sistema del Señor, de Mashiach. Ese sería estar en su Brit, ¿no? Y Él es el que hace. Y luego vamos a ver en el versículo 10, donde dice, ustedes están parados firmes este día. En nuestra versión Reina Valera no aparece esta palabra, ¿no? Ahí no dice eso, pero en la traducción habla, ¿no? Ahí dice Nitzavim. ¿Qué significa Nitzavim? Parados firmes, o sea, los que están estar firmemente parados, ¿no? Entonces, ellos, de aquí viene y desprende el nombre de la parasha, Nitzavim. Entonces, ellos están, todo el pueblo está firme este día, dice, todos ustedes están al rostro de Hashem, del Señor Elohim, de Hashem Elohim de ustedes, sus cabezas de sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todo varón de Israel. Los pequeños de ustedes, sus mujeres y tu residente, el extranjero era, ¿no? Que está en la tierra, que está en la entraña de tu campamento, desde el leñador de tu árbol hasta el que saca tus aguas. Entonces aquí podemos ver que es interesante que menciona a todos, o sea, comienza hablando de que está las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, pero termina en aquellos que son los leñadores, los que sacan las aguas, los más pequeñitos de ustedes, sus mujeres, el extranjero. Entonces vemos que el Señor no hace distinción de personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que Él, por ejemplo, una enseñanza que nos da, que se muestra en el Evangelio es, por ejemplo, que no hay que hacer distinción de personas, ¿no? Cuando llegue alguien que tiene, digamos, muchas joyas o que tiene una vestimenta muy lujosa a tu congregación, tú muchas veces le das el primer puesto, pero aquel que tiene una ropa humilde, tal vez le dejas parado, no le das la misma importancia. Entonces, aquí vemos que el Señor no hace eso, ¿no? En Él no hay ello, hasta el que saca las aguas. Nos pareció importante que están todos mencionados, ¿no? Y en ese también nos vimos con Eddie, que por ejemplo, asimismo el Señor no se ha olvidado de ninguno de los que Él ha llamado, ¿no? Por ejemplo, en Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces aquí dice que no pierda yo nada, o sea, nada de lo que le ha sido dado en las manos de nuestro Mashiach, de nuestro Señor, se perderá. O sea, Él no perderá a nadie, no, ni al más pequeñito. Entonces eso también es algo que reconfortante, que nos hace ver que él no se olvida de nadie. Vamos a ver en el versículo 12, que dice, bueno, están ustedes parados aquí. En el versículo 12 habla, para que tú cruces el Jordán por el pacto por el pacto del Señor tu Elohim y en su Alá, el Señor tu Elohim el día está haciendo contigo. Entonces aquí vemos que ellos estaban yendo a pasar el Jordán por el pacto, o sea, no era por sus propios méritos ni sus propias fuerzas. De hecho, nosotros no podemos hacer nada por nuestros méritos o nuestra fuerza, sino es por la brit, por el pacto del Señor. Y además menciona a la. ¿Qué es esta palabra, no? Esta palabra tal vez para muchos puede ser nueva, para otros no tanto, pero es importante revisarla. La palabra Alá, que muchas veces se traduce en nuestra Biblia, en Reina Valera la pueden traducir como juramento, creo que aquí justamente la traducen como juramento, pero vamos a ver que más adelante le van a traducir como maldición, le van a traducir como conjuración. Entonces, ¿qué significa esto, no?
La ala es un término que es muy ligado a la Brit. O sea, es un término ligado a este régimen de Mashiach, a este sistema de Mashiach, a la promesa, y trata más exactamente de un pliego de consecuencias por no estar en el pacto, en el Brit o en el testamento. Lo que, por ejemplo, en el derecho penal, bueno, esto me ayudó Josué, yo no conozco mucho de leyes, pero se llama las cláusulas penales, ¿no? ¿Qué pasa a veces cuando alguno va a hacer un negocio? Hacen un contrato, ¿cierto? En el contrato estipulan, bueno, te voy a vender, te voy a ofrecer tal servicio y voy a cobrar tanto, bueno, algo así. Entonces, si es que no cumples tú es tu parte, si no me pagas lo debido, hay una cláusula que tú me tendrás que indemnizar, o si yo no te doy bien el servicio, te voy a indemnizar de mi parte. Esas cláusulas que se establecen serían la. Eso, si se puede para poner un paralelismo, si se podría hacer, no exactamente, pero para que tengamos la idea. Entonces, la ala es como las consecuencias. Básicamente voy a tratar de hacerlo más sencillo. La ala sería las consecuencias que vienen ligadas de no permanecer en la Brit, ¿sí? Eso sería el pliego de las consecuencias por no estar en la Brit, ¿sí? Entonces, ahí hemos visto que también mencionábamos con Eddie, por ejemplo, también algo más sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien ve que está lloviendo y sale sin paraguas? La consecuencia es que se va a mojar, ¿no? No es que el Señor va a decir, bueno, no me obedeciste, te castigo. No, simplemente que ya las consecuencias ya estaban dichas. Esto pasaría. Y ya vimos y ya leímos los anteriores capítulos también que nomás el Señor les había dicho que iba a suceder si se apartaban, ¿no? Entonces, eso por la parte del ala, ¿sí? Todas esas consecuencias. Y algo que mencionó Eric y que me pareció... Sarita tiene frío, mija. Algo que me pareció muy bonito que mencionó Eric es, por ejemplo, que el ala se puede hacer también como una tipo de relación con un libro que se usaba en el primer siglo, en épocas del primer siglo, del templo, del segundo templo, llamado este libro Sefer Dixerta, como lo pueden ver aquí en las palabritas chiquitas. Sefer Dixerta. Y era como un libro donde estaban las consecuencias de lo que debían de ejecutar si alguien desobedecía la instrucción. Entonces, ahí se mencionaba también de alguna manera que podría ser este libro lo que se refería a Pablo en Colosenses, cuando dice que, bueno, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, ¿quién? Mashiach, perdonándoos de todos los pecados, de todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, aquí muy posiblemente se refiere a este libro, pero era donde estaban esos decretos a causa de no permanecer, digamos, en las instrucciones. Entonces, de alguna manera, Mashiach ya podríamos decir que nosotros o que todo lo que correspondía por habernos apartado, el Señor en su carne, en su cuerpo, más bien, lo sufrió. O sea, él llevó todo lo que nosotros debíamos, de toda esta la que debía de caer sobre nosotros. La padeció Mashiach por nosotros. Entonces, esa en la parte de lo que sería Brit y la Alá, el pacto y esta Alá. Para que lo tengamos ya a consideración, vamos a seguir leyendo en estos versículos que se va a repetir mucho la palabra Alá y cuando la leamos ya vamos a tener en mente qué es la Alá, las consecuencias de no permanecer en la Brit, ¿sí? Entonces, eso. Ellos iban a pasar el Jordán, pero no tenían que olvidarse de la Alá, o sea, de las consecuencias que iban a suceder si no permanecía. Vamos a seguir bajando. Y bueno, ¿y esto quién era el que estaba haciendo todo este pacto y quién les daba esta Alá? El día. Nosotros hemos visto que cuando se menciona el día, es una figura de Mashiach, ¿no? Él es el día, él es Hayom, él es la luz, ¿no? En el primer día fue la luz, fue llamado día, entonces él es Mashiach, él es la luz, es el día. Entonces él está haciendo con nosotros nos está él introduciendo a la tierra por su pacto que él había dado. Ya, vamos a seguir con el versículo 13. Entonces dice, bueno, voy a hacer cruzar el Jordán y dice, a fin de dejarte incorporado, a fin de dejarte de pie, el día para él por pueblo. Entonces, el Mashiach nos va a levantar para él, para ser su pueblo. Y él será para ti.
por Elohim, conforme habló a ti y conforme él ha jurado para tus padres, para Abraham, para Isaac y para Jacob. Dice, y no solamente con ustedes yo hago este pacto y está Alá, sino con los que están aquí con nosotros de pie hoy delante de Hashem nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Esto con Eddie nos pareció muy bonito y es lo que ella comenzó mencionando, que es una parashá histórica, ¿no? ¿Por qué le hemos visto así? Porque se cumple como en lo largo de toda la historia. Primero lo vemos, ellos estaban, el pueblo de Israel estaba parado a puertas de entrar a la tierra prometida, pero dice que el pacto no es solamente con aquellos que estaban ese día ahí de pie, sino que también con los que no están hoy aquí con nosotros, dice Moisés. ¿Quiénes serían aquellos que no estaban ahí entre el pueblo, pero que también eran parte de con quienes estaba el Señor haciendo el pacto? Pues vendríamos a ser nosotros, ¿no? Nosotros, aquí se refiere a nosotros por medio de Mashiach. No podemos decir que el pacto era solamente con el pueblo de Israel. Por ejemplo, muchos pueden decir, no, pero ese pacto solo fue con los que estuvieron ahí. No, porque aquí nos dice en este versículo que no solamente con ellos, sino con los que no están ahí con ellos de ese momento. Entonces ahí tenemos que recordar, nos gustó un versículo con Eddie, Isaías 63:9, donde dice, en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó. Entonces, con ese amor, con esa misericordia, con esa piedad, el Señor nos ha redimido, nos ha traído y nos ha puesto de pie, nos levantó. Estamos también firmes, así como ese pueblo estuvo ahí firme delante del Señor. También hay un versículo que dice, ¿no?, que el Señor ha plantado nuestros pies a las puertas de la Jerusalén. ¿De cuál Jerusalén? La Jerusalén, la celestial. El Señor nos ha hecho partícipes y con nosotros también es de esta palabra, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, que no solamente fue con quienes estaban ahí, sino con los que no estaban ahí. ¿Quiénes serían? Nosotros en estos días. Luego vemos en el versículo 16, dice, porque vosotros, le está hablando Moisés al pueblo, ¿no? Porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Ustedes vieron las cosas detestables de ellos y los giluim de madera, piedra, plata y oro que están entre ellos. Bueno, aquí hemos puesto una palabra en hebreo. Va a hablar de que el pueblo vio las cosas de los gentiles y hablan de dos cosas, básicamente. Una parte que dice de las cosas detestables, que era más bien haciendo referencia a lo que es externo, ¿no? Por ejemplo, la comida, formas de usar su cuerpo. Entonces, una parte externa y una parte interna. Y los Giluim tiene que ver con aquello que envuelve, que enceguece. Sería más bien yo a nivel más bien de la mente. Entonces, el pueblo de Israel lo que pasó es que vio dentro de los gentiles cómo las naciones o quienes están fuera del pacto se comportan de una manera detestable externamente, también una manera que envuelve sus mentes internamente. Entonces, así, y muchas veces así andábamos nosotros, ¿no? Antes, envueltos en cosas que no eran y también usando nuestros cuerpos para el pecado, ¿no? ¿Y qué dicen? No, ahora usen sus miembros para la justicia, ¿sí? Sus manos, si antes robabas, si antes falsificabas, hacías algunas cosas que estaban mal, ahora úsalas para el bien, ¿no? Para la justicia. Entonces ahí vemos ambas cosas. Y luego en el versículo 18 dice, no sea que haya en ustedes, entonces aquí les va a dar la advertencia, no sea que en ustedes haya un varón o una mujer o una familia o una tribu cuyo corazón esté apartándose hoy del Señor nuestro Elohim para ir a servir a los Elohim de esas naciones, no sea que haya en ustedes raíz que brote veneno y ajenjo. Y será cuando él, ¿quién están hablando de él? Este varón que se está apartando. Y dice, y será cuando este varón que se está apartando, escuche las palabras de esta Alá, recordemos, cuando escuche las consecuencias, y se bendiga en su corazón diciendo, paz será para mí, aunque ande en la arbitrariedad de mi corazón, para añadir embriaguez o llenura a la sed. Este es un versículo bastante interesante. Lo que está hablando es que una persona, a pesar de escuchar esta Alá, o sea, una persona que ya comenzó a seguir a estos dioses de las naciones, o a seguir, a apartarse del Señor,
A pesar de que escuche las palabras del Alá, de las consecuencias, él va a seguir andando en la arbitrariedad de su corazón y va a decir, paz será para mí. O sea, él no le importa decir, bueno, yo voy a andar como dice mi corazón y a la final esto es bueno, va a bendecirse, o sea, va a pensar que él está bien, ¿no? Entonces, él está haciendo algo muy necio, ¿no? Y de hecho ahí esta última frase dice, para añadir la embriaguez, para añadir la embriaguez o la llenura a la sed. De dos maneras se le pudo entender o le pudimos entender. Una de ellas es como hablar de que se añade pecado sobre pecado, una persona que está haciendo de esta manera, que está obrando de esta manera, a pesar de escuchar las consecuencias y anda en la arbitrariedad de su corazón, añade pecado sobre pecado, como dice, por ejemplo, Isaías 31, que dice, hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces aquí Isaías 31 sería un versículo bastante acorde a este versículo 19, porque está hablando de lo mismo, de aquellos que toman consejo, pero no del Señor, aquellos que se cobijan con propias cubiertas, pero no con el Espíritu del Señor. Ellos están añadiendo pecado sobre pecado. Y además, el otro enfoque que le pudimos ver, también con Josué comentando un poquito, es que esto de añadir embriaguez, añadir llenura a la sed, es como, por ejemplo, que aquí estas personas que buscan seguir su propio corazón nunca van a saciarse, siempre van a buscar llenar la sed, pero nunca la van a lograr, ¿no? O sea, siempre van a tener sed, siempre va a decir el ojo, como dice la palabra, el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Entonces siempre van a estar queriendo llenar, calmar su sed, pero no lo van a lograr, ¿sí? ¿Quiénes van a ser aquellos que van a hacer esto? Pues los que anden en la arbitrariedad de su corazón. Y aquí, este versículo, bueno, no es versículo, ¿no? Pero es una frase que me mencionó Eddie, que les mencionaba mucho alguien, una persona que estuvo ahí con ellos mucho tiempo, fue esta frase, ¿no? Autogestión es igual a autodestrucción. Entonces, esta persona que está siguiendo la arbitrariedad de su corazón, está queriendo hacer todo por sus fuerzas, se está autodestruyendo, ¿no? Si no busca el consejo del Señor, si no busca el cobijo del Señor por su ruaj, pues va a autodestruirse. Entonces, en Jeremías 17 al 9, también recordamos, engañosos del corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces debemos nosotros acogernos a su voluntad. ¿Sí? Eso con respecto a este versículo que hemos podido ver. Vamos con el siguiente, versículo 20, y dice, no consentirá el Señor perdón para él, ya vimos a qué tipo de persona se refería, dice, porque entonces humeará la nariz del Señor y su celo será contra aquel varón. Y aquí aparece esta frase que ya la hemos visto bastante, pero cabe mencionar para hacer un pequeño ahí recordéis, que por ejemplo, cuando vemos en nuestras Biblias que se habla de la ira del Señor, que el Señor con ira hace las cosas, pues no está así, ¿no? La traducción no tiene que ver por el lado de que el Señor se deja llevar por emociones, así como haría nosotros, como los hombres, sino que más bien ahí, en esos versículos donde podemos encontrar esas expresiones de que parecería que está lleno de ira el Señor, es más bien un tipo de alergia, si se quiere, ¿no? Porque ahí aparece la palabra que traduce como nariz, como se dice nariz en hebreo, y tiene que ver que una persona que está en pecado, lo que va a hacer digamos, el Señor al ver eso, va a ser como cuando tenemos una alergia, ¿no? Como cuando no sé si tenemos alguna alergia a una flor y la olemos, pues eso nos va a hacer que nuestra nariz se ponga roja y que estornudemos. Entonces, de esa manera el Señor a sí mismo, lo que es el pecado, Él no puede estar frente a Él, o sea, Él lo expulsa porque son diferentes naturalezas, ¿no? Entonces, ahí no hay compatibilidad. Entonces, una persona que está andando en todo lo que leímos es alguien que pues no va a permanecer, ¿no? O sea, va a tener que salir expulsado como si fuera una partícula que nos está molestando nuestra nariz. Entonces, bueno, y dice, y su celo, y el celo del Señor será contra aquel varón y echará en él toda la escrita en el rollo este, ya recordamos la, y borrará el Señor el nombre de él debajo de los cielos. El Señor le hará separar para mal de todas las tribus de Israel
conforme a todas las alot del pacto escrito en el rollo de la Torá esta. Aquí alot es simplemente el plural de Alá, ¿sí? Alot, el plural de Alá, para que lo tengamos. Entonces, otra vez, aquí está hablando, para que todas estas consecuencias de no haber estado en el pacto caigan sobre él, ¿no? O sea, se va a ejecutar así. En el 22 dice, dirá la generación postrera de los hijos de ustedes que se levantará después de ustedes y el extranjero que entrará en la tierra lejana y verán las heridas de aquella tierra y la punzada que el Señor infligió en ella. Ay, infligió en ella. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No podemos ver. Ya, azufre y sal consumirán toda la tierra, no germinará y no producirá y no subirá en ella ninguna hierba conforme al trastorno de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, que trastornó el Señor en su nariz y en su calentura. Y dirán todos los gentiles, ¿por qué hizo el Señor esto a esta tierra? ¿Qué es esta calentura grande de nariz? Como ya habíamos visto, ¿no? Esto que tuvo que haber sucedido por la incompatibilidad. Y dirán, por cuanto olvidaron el pacto del Señor, Elohim de sus padres, que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces aquí les está mencionando, y esto justamente es lo que sucedió, ¿no? El pueblo de Israel no permaneció en la instrucción, no permaneció en la Brit, y ¿qué pasó? Pues vemos que Asiria conquistó al reino del norte, después igual con el reino del sur, lo que les pasó, 4 reinos igual que los conquistaron, después que fueron dispersados, incluso se cambió el nombre de la tierra de Israel, ¿no? Se cambió, se puso otro nombre, entonces tantas cosas que sucedieron por causa de que olvidaron el pacto del Señor. Entonces ahí iban a preguntarse los gentiles, ¿por qué pasó todo esto? Porque olvidaron el pacto del Señor, Elohim de sus padres que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y caminaron y sirvieron a otros Elohim y se postraron a ellos. Elohim que no conocieron y que él no les designó para ellos. Y se calentó la nariz del Señor en aquella tierra para hacer entrar contra ella todas las deshonras descritas en el rollo este, ¿sí? Entonces ya vimos también estas deshonras en los capítulos anteriores, de Deuteronomio 28 igual, donde hablaban de las deshonras que iban a suceder, ¿no es cierto? Y dice, y el Señor los extirpó de la Damá, en el versículo 28, los extirpó de la Damá de ellos en calentura de nariz y con repulsión grande, y los envió a otra tierra conforme al día este. Entonces aquí, como vimos, todo lo que sucedió con el pueblo de Israel por causa de haberse olvidado del pacto, del Brit. Y en el versículo 29 dice, las cosas escondidas son del Señor nuestro Elohim y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos hasta tiempo escondido para hacer todas las palabras de esta Torá. Entonces aquí podemos ver que las cosas, el Señor tiene cosas que no nos ha ido, aún no han sido reveladas, que son cosas escondidas, que le pertenecen al Señor. Y hay cosas que se nos han ido revelando, ¿no? En su Torá, porque Él ya ha dado toda la instrucción, Él ha dado toda la palabra ya está dada, y las ha ido mostrando a su debido tiempo, ¿no? En el tiempo del Señor. Por ejemplo, un ejemplo que podría mencionar es, por ejemplo, las citas. Hemos visto, por ejemplo, la manifestación del Señor, digamos, en Pesaj, con su muerte. También podemos verla en los panes sin levadura, con su cuerpo que no tuvo pecado, o en las primicias, la fiesta de la cita de las primicias, donde Él resucitó. Pero asimismo, y justamente ya mismo tenemos, ya nos vamos a reunir para las siguientes citas, que hablan de, por ejemplo, Yom Teruah, las trompetas, su venida, Yom Kippurim, que es la transformación de nuestros cuerpos, cosas que aún vamos a verlas, ¿no? Entonces, el Señor las hará y las irá mostrando y manifestando a su tiempo, pero lo que sí es lo que pudimos ver con él es que debemos de tener certeza que todo lo que esté escrito se hará, ¿no? O sea, todo se cumplirá, ¿no? Ni hasta la letra más pequeñita se cumplirá de toda su instrucción para hacer todas las palabras de esta Torah. ¿Y quién las está haciendo? Pues nuestro Señor y Dios, Yehoshua HaMashiach. Eso sería en este primer capítulo. Como podemos ver, entonces, están de pie, yendo a entrar a la tierra prometida,
y les dice, recuerden esto, o sea, recuerden el pacto, pero también hay una alá, que es todo lo que sucedería, ¿no? Todas las consecuencias de que no, porque no van a permanecer. Entonces, esto sería para que nosotros seamos más conscientes también de que ya el Señor nos puede ya ver, el Señor es el que nos ha puesto de pie, pero tenemos que estar recordando su instrucción, ¿no? Y justamente pues ya viene la cita de recordar su truá, eso ya hemos de ver, pero va de la mano, ¿no? Entonces, bueno, eso, Josué, tal vez alguna cosa más que se pueda acotar. Ok, gracias, Estevitan. Quizá tenemos alguna pregunta ahí, amados hermanos y hermanas. Si no, nada más de acotar alguna cosita por ahí. Tenemos preguntas, sería buenísimo. ¿No? ¿Ninguna pregunta por ahí? ¿Nada? Vale. Si no, nada más de aquí, a ver. Nada más como para que nos quede bastante claro este tema de la Alá. ¿Sí? Entonces, nada más como para, y también comprender este tema de la Brit. Perdón. Por lo general, cuando se habla de la Brit, es lo que traducen normalmente pacto, alianza, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahora, hay que entenderle bien esto, porque am, hay muchas formas de entender esto. Y lastimosamente en español, otra vez el español nos juega una mala pasada, y es algo que ya le hemos dicho, ¿no es cierto? El español nos juega una mala pasada porque cuando hablamos en el lenguaje cotidiano, perdón, de pacto o de contrato o de convenio, etcétera, se está pensando que hay dos partes y por lo general en alguna situación de igualdad, en condiciones iguales, ¿vale? Pero no siempre. En principio, ese es un tipo de pacto, de contrato, etcétera, ¿no es cierto? Sí, sí es un tipo de pacto, no se puede decir que no existen, pero no es el único. Hay otros tipos de contratos. Por ejemplo, algunos de ustedes y algunos otros habremos firmado, si no recientemente, tal vez en algún momento de nuestra vida, algún contrato de trabajo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, las partes están en igualdad de condiciones. ¿Qué dicen ustedes? No, un contrato, no creo. En el de trabajo, ¿por qué no? Eh, O sea, porque siempre sale ganando más la empresa, creo. Ya, ¿y por qué más? Mm, no sé. Vale, está muy bien lo que ha dicho Antonito. ¿Alguien más se le ocurre alguna idea de por qué específicamente ese tipo de contrato de trabajo las partes no son iguales? Porque si yo como empleado no cumplo, pues me sancionan, me despiden. Pero si la empresa no cumple, es mucho más difícil. Exactamente. Porque, Sí, porque es un contrato de dependencia casi. Ajá. exactamente. Muy bien. Nico, ¿iban a decir algo, Natita, por ahí? Sí, que generalmente en un contrato alguien tiene que estar seguro de que ese contrato se vaya a cumplir. Entonces, por eso existen ese tipo de cláusulas que podrían asegurar para el beneficio del otro. Exacto. Muy, muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Cuando hablamos de contratos o de pactos en general, y en general eso es un principio que debemos tenerlo bien grabado. Cuando alguien nos dé un concepto de una palabra, eso no significa que el concepto sea absoluto. Puede tener matices y de hecho las palabras tienen matices. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aprendamos en algún contexto un concepto, qué significa algo, no tenemos que tomarlo como que ese es el único concepto posible de esa palabra y fuera de ese no hay. No. De acuerdo a cómo se aparecen las palabras en las oraciones, van teniendo uno u otro significado y hay que estar lo suficientemente abiertos para. Sí, y entonces, en verdad, hasta hace poco, digamos, habríamos comprendido que el pacto, un pacto, una brit, ¿no es cierto? Por lo general se solía hacer de un mayor hacia un menor, de alguien que quiere beneficiar a otro, ¿no es cierto?
Pero esa es apenas una, digamos, una forma, digamos, ¿sí? Hay otras en donde también en la Biblia se hacen pactos, se hacen contratos, se hacen convenios, acuerdos entre partes más o menos iguales. Ahora, iguales, igualitas, igualitas al 100% nunca va a ser. Siempre va a haber una diferencia, algo que distinga. Pero en términos generales sí van a haber, por ejemplo, contratos o pactos entre reyes, por ejemplo. Vale, uno va a ser un rey más poderoso, el otro menos, pero van a ser reyes. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos ahí y no nos casemos así como pensar muy cuadrados, ¿no? Es que pacto o bride es solamente esto. Vale, ¿esto por qué? Porque esto es mejor entenderle en términos generales como un contrato, que es una figura a la que nosotros estamos eh, más habituados de pronto por nuestros labores y demás. Sí, por lo general se suele firmar un contrato de trabajo. Y les puse este ejemplo a propósito porque es un contrato hasta cierto punto injusto, ¿sí? Aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene las oportunidades de vivir, que tiene algo que producir, ¿no es cierto? Y le contrata a una persona que no tiene eso, pero que tiene nada más como se dice, su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, ¿por qué tal vez algunos de nosotros no tenemos un negocio propio? ¿O por qué somos, como decía Dianita, trabajadores de independencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez porque nosotros no ofertamos trabajo, solo damos servicio. No sé. Sí, pero va más allá. Por ejemplo, a ver, supongamos que yo voy a trabajar en una cadena de restaurantes famosísima. ¿Ya? ¿Qué tiene la cadena que no tenga yo? ¿Me explico? O sea, la cadena tiene todo eso, tiene todo esto de producir, ¿vale? Los Mientras tanto, recursos, ¿perdón? los recursos. Exactamente, tiene los recursos, tiene todo eso. Muy bien. Mientras tanto, ¿nosotros qué tenemos? ¿No? Nuestras habilidades. La Nuestras fuerza de habilidades, trabajo. la Exacto, fuerza la de fuerza de trabajo humano. trabajo, nuestras ideas, ¿no es cierto? Vale. Y en eso estamos todos. Y eso básicamente es lo que distingue entre ricos y pobres, en últimas. ¿Sí? Básicamente los ricos son los que tienen que producir y los pobres, digamos, son los que Consumimos, solo consumimos. consumimos. Exacto. Bueno, los ricos también consumen, pero lo que quiero decir es Claro. que todo lo que producimos no es para nosotros, es para alguien más. Ah, así es. ¿No es cierto? Ya, esa es la diferencia en últimas, no es del tema, pero lo que quiero decir es que este contrato de trabajo se asemeja mucho, mucho, mucho a este concepto de Brit, ¿vale? Nada más que aquí nuestro empleador, ¿vale? Nuestro empleador es justo, Es justo. ¿vale? Es un buen empleador. Y por eso es que nosotros somos siervos de Dios. También se entiende. Y por eso es que después cuando el Señor vuelva o regrese, nos va a dar un galardón, un pago. ¿Se acuerdan ustedes que dice algunas veces en el Evangelio, en la Biblia, que cuando el Señor venga va a dar cada uno según su obra? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí, no es cierto? amén. Entonces, fíjense, esto suena mucho a un contrato laboral, para nada más como para ambientarnos a lo que tal vez nosotros estamos aquí más habituados. No en nuestras específicas condiciones, porque de que nos explotan, y esto es otra cosa, pero aquí el contrato de trabajo es con un patrón justo. Es con un patrón justo que lo que hace es decir, ok, tú estabas desempleado, estabas allá malgastando tu vida y te llamo acá a que trabajes en mi viña. ¿Se acuerdan ustedes que hay esa parábola incluso? Que fue a buscar trabajadores y le trajo uno temprano y otro más tarde y todo lo demás y les mandó a que trabajen en su viña. Vale, entonces, ¿qué es esto? A ver, imaginémonos. Todos nosotros tal vez en algún momento de nuestra vida pasamos por esto, de estar en el desempleo a pasar a trabajar para alguien. Sí, hemos pasado esa experiencia. Creo que sí, ¿no es cierto? La Sí. mayoría, ¿sí? En algún momento de nuestra vida, ¿sí? Y si de pronto tenemos nuestro negocito, alguna cosa que nos permite ser más independientes, bendito Dios. Pero si no, en algún momento de ley tuvimos que ser empleados, o somos, en mi caso lo soy, ¿sí? Somos empleados. No es nada malo, nada más que como para entenderlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fijémonos, cuando un empleado, cuando una persona no tiene trabajo y pasa de no tener trabajo a tener trabajo. ¿Qué pasa con esa persona?
Tiene que aprender los reglamentos bueno, de la empresa, Empleador. de todo eso. Exacto. ¿Y qué más? Tiene que someterse. Vale, tiene que Tiene someterse. que someterse a las reglas del empleador. Muy bien, tiene que someterse a eso. Pero ahora, fíjense ustedes, ¿por qué pasa eso? Porque yo soy la que porque, necesito. Ya, ok. Hermana Sonita. porque ya firmó un contrato. Muy también. bien, exacto. Porque entré a trabajar. ¿Se entiende? Antes, cuando estaba en el desempleo, no me cubría ese contrato, con los pros y los contras. Cuando ya entré a trabajar y firmé, me dije, sí, me comprometo y todo lo demás, me obligo a un montón de cosas, a llegar a tal hora, a almorzar a tal hora, a realizar determinadas actividades. Eso me implica despertarme temprano, quedarme hasta más tarde, a veces no dormir, a veces cambiar nuestro régimen alimenticio, un montón de cosas que para nosotros suena muy normal y que no está bien. Pero quiero decir, nos implica algunas cosas. Supongamos que es un trabajo muy justo. En todo caso, por ejemplo, el desempleado puede tranquilamente despertarse tarde. El empleado no. ¿Me explico? Porque si es que el empleado se levanta tarde y va a la hora que le guste más, ¿no es cierto? Y se aparece al trabajo a la hora que le guste más, resulta que nada más que va a ser despedido. O primeramente le van a llamar la atención, va a tener una amonestación verbal, escrita, etcétera, 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 ¿no es cierto? Vale. Entonces, fíjense ustedes. A eso es a lo que quiero decir. Cuando se habla de Brit o de la Brit en la Biblia, pensemos en esto, que antes, pensemos más o menos en eso, que antes estábamos sin patrón, sin dueño, malgastando la vida, ¿no? Haciendo lo que cada cual quería, y viene alguien que nos contrata y nos mete en ese régimen. Por eso me gustó la palabra, en ese régimen. Otra palabra que también puede servir es nos metió en este sistema, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan que hace unas parashot decíamos que así como el mundo, se suele decir, no, el sistema, bueno, pues también el sistema de Dios se llama Brit, y que nos mete en esa Brit. Vale, ahora, dentro de esa Brit no todo es color de rosas, ¿vale? No todo es color de rosas, porque así como hay un montón de beneficios, como por ejemplo, el salario, vacaciones, décimos, etcétera, ¿no es cierto? Que eso está en el contrato, ¿vale? Hay beneficios, ¿no es cierto? Que no tiene un desempleado, pues también hay consecuencias del incumplimiento de ese contrato y eso está estipulado en el mismo contrato, ¿no es cierto? Que esa es la condición, ¿vale? Eso es lo que quería también, digamos, a explicar un poquito más. Entonces, fíjense ustedes, cuando el Señor nos mete en su Brit, cuando decimos, sí, Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres el único Dios y todo lo demás que hemos estado hablando en Mateo, ¿se acuerdan? Cuando una persona pasa por toda esa experiencia, es como que ha sido contratado y ha sido metido en un nuevo régimen que le implica cambiar y modificar muchas cosas de su vida y que si no lo hace o no lo hace de la manera correcta, va a sufrir algunas consecuencias. Esas consecuencias se llama Alá, ¿sí? Como lo pone ahí en el versículo, no me acuerdo muy bien. Ahí está en el 12, ¿sí? En el 12. Eso se llama Alá. Entonces, ese conjunto de consecuencias del incumplir el contrato laboral, por así decirlo, que tenemos con Dios, lo que Dios nos dio a nosotros, es lo que se llama Alá. Y fíjense que por eso es que esto es un término muy contractual, quiero decir. Es un término muy contractual. De hecho, fíjense ustedes, esta palabra aparece por primera vez en la Biblia cuando Abraham le manda a Eleazar a buscar a la esposa para Isaac. ¿Se acuerdan ustedes que le hace meter la mano debajo del muslo y todo lo demás? Y él júrame y que no traerás una esposa de las cananeas y todo lo demás. Vale. Entonces resulta que ahí le dice, y cuando tú cumplas todo esto, entonces serás libre de esta Alá. ¿Se entiende? ¿Qué pasaba si es que Eleazar no hacía? No hacía lo que Abraham le mandaba. ¿Qué era? ¿Qué pasaba? Pues le tocaba la Alá, o sea, tocaba ejecutar lo que dicen las consecuencias. Algún castigo, alguna cosa por el estilo, alguna reprensión, algo debe haber habido. Pero había, entonces, pero Abraham ahí le dice, si es que tú cumples, entonces y solo entonces va a ser libre de la Alá. ¿Vale? Pero la Alá es esa parte que nos está constantemente recordando
a dónde iríamos a parar o que lo que nos sucedería si es que dejamos de cumplir el contrato. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes, por eso es que a veces la palabra testamento nos sirve solamente para identificar que Dios es el que nos decide beneficiar. Hasta ahí. Pero en cambio no nos hace ver que también nosotros tenemos obligaciones. ¿Me explico? Y de hecho, el testamento también es un contrato. Es un tipo de contrato. Entonces, fíjense, nada más como les decía, si es verdad que, perdón. No, ok. Entonces, si es verdad, les comentaba, ¿no? Si es verdad que es bueno entender al abrit como testamento, pero no solo como testamento. Porque si entendemos solamente como testamento, se tiende a deslindar o se puede deslindar el tema de las obligaciones que nos conlleva a nosotros también. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces se puede entender de estas dos formas, que es como un contrato laboral, que hay alguien que tiene todo y hay alguien que no tiene nada, y que ese alguien que tiene todo decide emplearle a ese que no tiene nada. Y consecuencia de eso cambia toda su vida. ¿Sí? Entonces, fíjense, y dentro de ese contrato, dentro de esos términos, ¿no es cierto? Están un conjunto de consecuencias muy claras, ¿no? Muy claras de lo que va a pasar si es que esta persona no cumple con a lo que se comprometió. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, fíjense ustedes, esa es una forma de verlo, ¿sí? Es una forma de verlo y cómo de entenderlo, porque si no, suena un poquito raro que, por ejemplo, en nuestras traducciones, pongan, bueno, en algunas partes pondrán de esta maldición, ¿no? Para que cruces del Jordán por el pacto del Señor y en su juramento, creo que ponen acá, ¿no? Pero en otros lados traducen maldición. Entonces ahí es como que, ¿por qué ponen maldición? ¿Cómo es que Dios va a tener maldición ahí mismo? Alguna cosa así. Entonces no es maldición como tal, es lo que pasa cuando se incumple. Y eso resulta que también está estipulado en los mismos contratos. Y creo que en algún momento todos nosotros hemos hecho algún contrato, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, o tal vez hemos escuchado, y es lo que le comentaba al Estevitan cuando conversábamos de esto. No sé si ustedes saben lo que es, por ejemplo, una promesa de compraventa. ¿Ustedes han hecho o saben lo que es eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? Sí. ¿Sí? Sí, es, por ejemplo, cuando se prometen que venderán que se adelantan para la venta de una casa, por ejemplo, Ujú. que pagará un porcentaje que acuerden entre las partes aquel que incumple el contrato. Exacto, muy bien. Eso es lo que decía el Estevitan, lo que nosotros ahí en el derecho llamamos cláusula penal. Entonces, ¿qué dice? El contrato está bonito, fulanito se compromete a entregarle tal bien en tanta plata, en tal precio. Y después está todo bonito, se traspasará, se hará las escrituras, todo lo demás, todo bonito. Pero hay una partecita, más bien chiquita, que dice, pero si alguno de los dos se abre del negocio, pagarán tanto por ciento del valor de la compra. Sí, ¿Vale? entra esa penalidad. Tendrá esa penalidad. Ujú, Exacto. cláusula Entonces, penal. exacto, cláusula penal. Entonces, esto de la alá lo podemos entender como eso. Está todo bonito, el Señor se compromete a darnos tantas promesas, tantos mandamientos, etcétera, etcétera. Nosotros nos comprometemos a cumplir tal cosa, ¿se entiende? Pero si es que el Señor no se va a abrir, pero si es que el pueblo comienza a desobedecer, pues también va a pasar esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, es otra forma de verlo. Un poco más fría, no lo niego, un poco más fría, pero que nos permite ver precisamente qué está pasando en el fondo. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando. Ahora, resulta que, claro, estas cosas de la Alá no hay que tenerle miedo. Es simplemente un recordatorio ahí para testimonio, ¿no es cierto? Porque eso es lo que significa. A ver, ¿qué pasa si es que con Edita María hacemos un contrato de promesa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo me abro, ¿no es cierto? Tengo que pagarle. Pero ¿qué pasa si con todo y cláusula penal se cumple el contrato? No se aplica esa cláusula, ¿no es cierto? Estaba ahí, pero nada más de manera preventiva. ¿Sí? Así que eso es lo que cumple esta alá. Es una prevención que está ahí en caso únicamente de que se incumpla. Y eso no deja de ser. ¿Me explico?
porque tan parte de la brit del Señor, son las promesas, son lo que nos agrada, como lo que no nos agrada. Sí, y eso es algo que debemos también procurar tener muy presente. Tan parte de la brit es todas las promesas de la tierra, de la resurrección, de todo lo demás, tan parte de la brit es eso, como todo esto de lo que va a pasar si es que alguien se aleja. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo eso es la brit. Y por eso es que nos sometemos, nos sujetamos a un régimen, a un sistema en el que gobierna la palabra de Dios. Y que eso nos conlleva también a nosotros ciertas responsabilidades, ciertos deberes, etcétera. Y que si no se cumplen acarrean ciertas consecuencias. ¿Vale? Y que el Señor es capaz de ejecutarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. Por eso es que el Señor, cuando ya leemos y nos acordamos la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, cuando el pueblo ya cumplió en demasía, incumplió en demasía, quise decir, ¿qué pasó? Entonces, es como decir, no me han pagado, ustedes se abrieron del negocio, pues bueno, hay que ejecutar la cláusula penal. Se me van de aquí. Vale, básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, porque también por eso es que esta Deuteronomio es la repetición de la ley. Y me he dado cuenta que tiene mucho de lenguaje judicial, o sea, de lenguaje legislativo. O sea, es que se parece ley mismo. O sea, de si fulanito hace tal cosa, la consecuencia es esta. Si fulanito hace tal cosa, la consecuencia es esta. ¿Sí? Entonces, tiene mucho lenguaje de eso, un lenguaje legal. ¿Sí? Y es bueno que lo podamos entender también de esa manera. ¿Vale? Ahora bien, respecto del último versículo, ¿puedes ponerle? Sí, Estevita. Sí, solo una pregunta. Dentro de todo esto que vimos, este régimen, ¿no? Sería, no sé ¿cómo sería decir? Tal vez el título es, aunque no sé si sea el título, ¿no? Pero, o sea, un resumen, el decir, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque ese es, ¿no es cierto? De ese es la Brit, ¿no es cierto? Esa es la brit. Exacto. Eso es Ujú. del régimen, ¿no? Y eso Esa se es la llama brit. ser iglesia. O sea, en últimas, ¿eso qué implica? Eso se llama ser iglesia, Ujú. ¿vale? Sí, o sea, el yo seré ustedes por Dios y ustedes serán mi pueblo, es el desglose de iglesia. Ujú. ¿Me explico? Es el desglose de iglesia. Entonces, cuando entramos a la Brit, entramos a la iglesia, entramos al pueblo, que son muchas formas de llamarlo, ¿sí? Pero el Brit tiene que ver precisamente con este ámbito que regula, digamos, si cumple o no cumple. ¿Sí? Básicamente es eso. Es como lo más operativo, ¿vale? Es precisamente el contrato. Es donde está estipulado todo lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. ¿Y qué pasa si se cumple y qué pasa si no se cumple? ¿Sí? Básicamente es eso. Vale. Ahora bien, les decía, gracias, Tevitan. Lo que les quería decir es de esta última parte de que suele generar un poco de controversia el 29. Ahí está, ¿qué dicen? No? Las cosas escondidas son del Señor nuestro Dios y las reveladas para nosotros, para nuestros hijos hasta tiempo escondido y todo lo demás. Aquí se refiere, a ver, primero que igual está hablando en el contexto de qué va a pasar cuando el pueblo, si el pueblo peque, si el pueblo peca, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eso es lo que le pertenece al Señor. No sé si me explico, es decir, lo que le pertenece o lo que le corresponde al Señor es estar advertido de cuándo esto va a pasar. Nosotros no sabemos la condición de la iglesia del pueblo en el futuro. Nosotros sabemos la condición de la iglesia hoy. Y eso es lo que nos compete, es lo que está diciendo. ¿Sí? Para que no pensemos, bueno, es que cuando, o sea, como decir, bueno, es que, o sea, me explico, para que la gente que estaba en ese momento ahí estaba bien, no diga, bueno, pero esto es para allá, o sea, cuando estemos mal. ¿Vale? O sea, sí, lo oculto no te preocupes, que eso es de Dios. O sea, Dios sabrá cómo trata con el pueblo en el futuro. Tú preocúpate de cómo estás hoy ahora, porque eso sí lo ves. ¿Sí? Eso también se puede entender de eso, además de lo textual. Vale, entonces fíjense, es otra forma de entenderlo también, que me quedé pensando de este versículo. Entonces, lo escondido es lo que va a pasar con el pueblo en el futuro. O sea, Moisés no sabía que se iban a ir cautivos 10 tribus. Moisés no sabía que iban a después irse los propios judíos a cautivos, que iban a regresar, que iba a venir el Señor, después iban a ir a las naciones. O sea, no sabía eso.
O sea, eso es lo oculto. E incluso nosotros no sabemos lo que va a ser de la iglesia como tal en 1 año, 2 años. No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Ahora, ¿qué nos compete entonces? Pues encargarnos de lo que conocemos, ¿sí? A eso va. Entonces, por eso dice, las cosas escondidas no te preocupes. O sea, lo que va a pasar con el pueblo, si va a estar bien o mal, eso no es tu problema. No es problema de la iglesia ahorita, ¿sí? No nos compete, ¿qué puedo hacer? Aún no llega ese momento. Pero lo que sí puedo hacer y puedo actuar y nos corresponde actuar además, es en lo que nos ha sido revelado, es decir, nuestra condición actual. ¿Vale? Que de eso sí no puedo decir no lo sabía. Sí, no tengo excusa de decir, ay, eso no sé. ¿Vale? Entonces, fíjense, también se puede entender eso de esta manera. Ahora, vale la pena decirlo, no solo de esta forma, una vez más. También este versículo, si lo extraemos, se entiende de manera todavía más general, en el sentido de que hay cosas, como bien lo decía Estevitan, que Dios ha guardado en su sola potestad, como cuando viene. ¿Vale? Se entiende también, ¿cierto? O sea, el versículo trabaja también y muy bien de forma autónoma, ¿vale? Entonces, fíjense, esta es una de las virtudes de la palabra y por eso es que la palabra está viva. Porque si lo leo en el contexto, tiene sentido, pero si lo extraigo por 1 minuto de ahí y lo veo solo de manera sola el versículo, también tiene sentido y me habla de otras cosas. Fíjense, entonces por eso es la riqueza de la palabra. Y aquí bendito Dios que entre todos vamos sumando ideas y vamos adquiriendo muchas, digamos, o diferentes visiones que el Señor nos va dando para comprender mejor estas partes de la escritura, que suelen generar como que mucha inquietud, mucha, digamos, complejidad incluso a veces. Y que en realidad no son tan difíciles. Sí, no son tan difíciles. Vale. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Hermano Josécito. Van a la ollita. Sí, gracias por aclarar lo de Ala, porque justo estoy con una hermanita que está aquí primera vez compartiendo hoy, y cuando empezó orando mi hermana Carmita, ella dijo algo de Ala. Entonces, de pronto mi hermana dijo, no sé dónde, no sé dónde vine, creo que estoy en algún otro lugar. Entonces, pero al aclarar, realmente hemos quedado muy claros de qué se trata esta palabra, este término que, bueno, para mí también es nuevo. Vale. Sí, Perdón, gracias. perdón. Y tiene razón mi hermana Lorchita, porque ahorita que le escuchamos de otra manera puede sonar al árabe, ¿no? Como se dice Alá, Dios en árabe, ¿no? Es otro idioma, pero suena parecido, pero no se escribe igual tampoco. Y es otro idioma, tiene es homónimo, digamos, en sonido, pero es distinto, ¿no? Pues en todo caso, Alá es la forma como se dice Dios en árabe. Nosotros decimos Dios en español, en hebreo se dirá Eloa, o bueno, Elohim también, pero Eloa, y en arameo se dice Elá, entonces se parecen, ¿no? Y de verdad, esa pronunciación en hebreo para decir las consecuencias de la desobediencia de no estar sujetos al pacto, pues va a sonar casi claro. Tiene razón en haber tenido esa percepción, perdón. Vale, no, sí, súper bien, gracias, Carmita. Y vale la pena decirlo. Resulta que hay una complejidad con estos idiomas porque si bien son primos, por así decirlo, del idioma, especialmente el hebreo y el árabe, pero resulta que el árabe es mucho más aspirado, mucho más aspirado y más gutural. El español no es un idioma gutural. Nosotros hablamos no tanto con la garganta, o sea, funciona diferente el español. Es más es un lenguaje más de la lengua que de la garganta, ¿sí? Nosotros las consonantes las generamos en la boca, con los labios, con la lengua, pero estas lenguas semíticas se generan algunos sonidos con la garganta, ¿sí? Con la garganta, son sonidos guturales, por eso son garganta. Y vale la pena decirlo, lo que a nosotros nos suena Alá, el Dios, bueno, la forma de decir Dios para los árabes, no suena igual. O sea, no se dice así, porque de hecho en árabe hay como 14 vocales, hasta donde sé, que si nosotros escuchamos, muchas nos suenan
Otras no suenan otras no suenan i, otras no suenan o, otras no suenan u. Pero ellos distinguen diferentes tipos de vocales. Es como el inglés, por ejemplo. El inglés también no tiene 5 vocales. Bueno, tiene 5 vocales, pero fonemas de esos vocales tiene como 18. ¿Sí? Entonces nosotros nomás que decimos hello, así como que hablamos a lo muy español, ¿no? Pero si fuéramos un poco más técnicos, claro, nos cuesta porque esos vocablos no hay en español, ¿vale? Entonces lo mismo con el árabe. Entonces no me sale muy bien, pero no es tanto Alá, así, no, es más Alá, porque es más gutural. Y además termina aspirado, es como Alá, ¿sí? Entonces es diferente. ¿Sí? Es diferente. Igual Alá, esta Alá de aquí, que nosotros decimos Alá, esta es sí un poco más abierta, no es tan gutural. Es gutural, pero no tan gutural. Entonces sí hay diferencia. Es un poco complicado, pero totalmente comprensible. Además también que hay una cosa que, por ejemplo, en los idiomas se llaman los cognados. Es como, por ejemplo, ¿qué significa red en español? Algo que donde cruzan algún animalito o algo, le tienen preso. Una red, vale. ¿Y red en inglés? Rojo. ¿No es cierto? Miren, suenan igual, se escriben igual, pero por cuanto pertenecen a 2 idiomas diferentes, son 2 cosas totalmente distintas. Nadie se le ocurriría decir, todas las redes son rojas. ¿No es cierto? No, son 2 palabras que por esas cosas llegan a sonar igual, pero no tienen la misma raíz, o sea, nada que ver. Es como, por ejemplo, otra cosa también pasa con el verbo, por ejemplo, ustedes han escuchado el verbo assist en inglés, to assist. ¿Alguien sabe qué significa? ¿No? Y el verbo to attend, ¿a qué le suena en español el verbo to assist? De asistir, Ya, y el attend, de atender. ya, pero resulta que en español es al revés. To assist es atender y to attend es asistir. Hay esos también cognados así, porque eso pasa en los idiomas, ¿vale? Entonces, todo esto nada más para que igual, digamos, tengamos esto en cuenta cuando nos aproximemos a las palabras en hebreo, ¿sí? Porque hay algunas como esta Alá, ¿no? Como esta Alá, que es un poco complicada, no se puede traducir maldición, no se puede traducir juramento, tiene un término técnico, que por eso les evitan, no le he traducido. Pero claro, nos puede sonar a otras cosas. Y también hay que tener a veces bastante tino, digamos, cuando se pronuncie, porque a veces también ha pasado, y eso ha pasado un montón, que a veces por ser muy ingenuos, digamos, muy cándidos en el tema de utilizar palabras de otro idioma, terminamos diciendo cosas que suenan mal, en el propio idioma y en el otro. ¿Sí? Entonces era... y les podía dar un ejemplo, pero nada más que es muy fuerte, que pasó en una iglesia. Suena feo. Pero el asunto es que vinieron unos gringuitos y celebraron ahí un cumpleaños, unos misioneros, y ellos no decían amén, ellos decían amen, Amen. ya, amen. Pero uno que era indígena no había escuchado y terminó diciendo una palabra que es más bien femenina y nada que ver. Entonces decía eso y todos así como que no, mejor digan en español. ¿Ya? Entonces eso, por ejemplo, ¿vale? Para que no nos asustemos, digamos. Y de hecho, esas palabras cognadas sirven para muchas otras cosas, pero no es del tema. En todo caso, de eso estaba hablando, y volviendo al tema, ¿no? De eso estaba hablando aquí en este capítulo, ¿sí? Y a nosotros en últimas nos corresponde tanto observar, estar pendientes de lo que tenemos que hacer, como de lo que no tenemos que hacer y de las consecuencias, ¿sí? Que de eso en últimas depende un buen trabajador, del que sabe incluso qué le viene si es que incumple. ¿No? Incluso, ¿vale? Eso básicamente. No sé si hay alguna pregunta que esté por ahí, que haya quedado. Si no, podemos continuar con el capítulo 30, por favor. Creo que no hay preguntas, entonces edita, por Amén. favor. Ya. El capítulo 30. Continuando, bueno, recapitulando, Moisés ya les dice, ¿no? Miren lo que pasará si permanecen en la Brit y miren lo que pasará si
se salen de la Brit o Alá. O sea, las consecuencias que trae Alá. No Alá el Dios, sino Alá. Bueno, dejémoslo ahí. Deuteronomio 30 dice, y será cuando vengan sobre ti todas estas palabras o asuntos, la injerción y la deshonra, que pongo a tu rostro y las hagas volver a tu corazón de entre todos los gentiles que el Señor tu Elohim te empujó allá. Aquí es importante aclarar que de nuestro corazón no sale nada bueno, sino que es por la gracia y la misericordia de nuestro Padre que causa en nosotros el volver a Él. El 2. Y vuelvas hasta el Señor tu Elohim y escuches en su voz conforme todo lo que yo, el día, Hayom, la figura de nuestro Mashiach, te estoy ordenando tú y tu hijo con todo tu corazón y con toda tu nefesh. Te volverás el Señor tu Elohim de tu cautividad y te amará entrañablemente y volverá y te reunirá de todos los pueblos que el Señor tu Elohim te dejó que te disperses hacia allá. En Ezequiel 36, 24, 28 dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, bueno, todos sabemos que mi espíritu es mi mente, ¿no? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El 4. Si estuviere tu destierro en el fin de los cielos, desde allá te reuniré. Tu Elohim, desde allá te reunirá el Señor tu Elohim, y desde allá te tomará. El Señor tu Elohim te hará entrar a la tierra que poseyeron tus padres y la poseerás. Ahí estamos nosotros, ¿no? Y la poseerás. Y Él te hará bien y te hará abundar más que tus padres. Y el Señor tu Elohim estará circuncidando tu corazón y el corazón de tu simiente para amar al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu nefesh a fin de que viva. Aquí también recordemos lo que significa nefesh, ¿no? Significa el todo de nosotros, nuestra mente y nuestro cuerpo, a fin de que vivas. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor está circuncidando, dice, en tiempo presente progresivo, porque el Señor está trabajando aún en nosotros, porque así lo necesitamos y así es a causa de nuestros corazones. A causa de que vivas, dice en Segunda de Crónicas 7:14, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia.
porque mi ira se apartó de ellos. En Mateo 8:7 dice, el Señor Yehoshua te dijo, yo iré y te sanaré. Juan 12:47 dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vemos cómo el amor entrañable del Señor por nosotros estuvo, está y estará trabajando porque nosotros en realidad cumplamos lo que Él dijo. Yo seré tu Dios yo seré tu Dios y vosotros me seréis por pueblo. Cuando entremos a la Jerusalén celestial, Él habitará en medio de nosotros, así como figurativamente Él habitaba en medio del tabernáculo antes, literalmente, así como Él, cuando vino nuestro Mashiach, Él estuvo en medio de nosotros. Así también cuando ya estemos en la Jerusalén celestial, estaremos con Él y Él con nosotros. El 7. Y pondrá nuestro Señor, tu Elohim, todas estas alot. Alot es el plural de alat, ¿no? O sea, sobre Alá, en la lista de consecuencias de no estar en el Brit, de no estar en el sistema, de no estar en el sistema de Mashiach. Él pondrá estas alot sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen, los que te persiguieron. Y tú volverás y escucharás en la voz del Señor y harás todas sus mitzvot. Mitzvot, recordemos, son mandamientos que yo, el día, recuerden, el día estamos hablando de Mashiach, o sea, de lo que en nuestras Biblias dicen Jesús. Entonces, Él es el día, porque Él es la luz. Te estoy ordenando. El Señor tu Elohim te hará abundar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu adamá para bien, porque el Señor volverá a tener dicha a causa de ti para bien, conforme tuvo dicha sobre tus padres. Porque escucharás en la voz del Señor tu Elohim al vigilar tus mandamientos, tus mitzvot y sus juquín escritos en el rollo de esta Torá, porque volverás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu nefesh. Una vez él causó arrepentimiento, una vez él causa el arrepentimiento y hemos vuelto al Señor. Nos ha puesto su mente, nos ha circuncidado el corazón, hemos vuelto a su brit, o sea, a su pacto, a su testamento, a su brit, como explicó en denantes, al sistema del Señor. Gozaremos pues de la abundancia y de las injerciones que es tener comunión con Él, porque solo en Mashiach tenemos paz, porque fuera de Él no tenemos paz, porque el mundo no nos da paz, solamente en Él estamos completos. Luego tenemos el 10, porque escucharás en la voz del Señor tu Elohim al vigilar sus mitzvot escritos en el rollo de esta Torá, porque volverás a Él, al Señor tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu nefesh. Porque esta mitzvot que yo el día te estoy ordenando no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Por eso dice en primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Además, porque sus mandamientos es por el amor que nos tuvo. Además, sus mandamientos nos preserva de estar fuera de la britz. Además, porque estos mitzvot o mandamientos, como le han traducido en nuestras Biblias, nos guarda de estar llevando las consecuencias de Alá. ¿No está ella en los cielos para decir, ¿quién subirá de nosotros hacia los cielos y la tomará para nosotros y nos la hará escuchar y la haremos? El 13, Estevita. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Romanos 10, 6 al 10 dice,
Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de la que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es del Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya. Porque muy cerca, ya, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, lo cual yo el día te estoy ordenando para amar al Señor tu Dios, para caminar en sus caminos y para vigilar sus mitzvot y sus jukim y sus mishpatim. Vivirás, abundarás y te injertará el Señor tu Elohim en la tierra que tú entras hacia allá para poseerla. Si bien es cierto, ellos estaban preparándose para entrar a poseer la tierra prometida, pero nosotros ahora nos estamos preparando para entrar a poseer la Jerusalén celestial. 17. Y si se aparta tu corazón y no escuchas y fueres empujado y te dejas postrar a otros Elohim y les sirves, yo el día declaro a ustedes, de cierto pereceréis. No prolongarán los días sobre la Adamá que tú cruzas el Jordán para entrar allá para poseerla. Yo el día atestiguo contra ustedes a los cielos y a la tierra, la vida y la muerte. Yo di a tu rostro la injerción y la deshonra. Tú escogerás. Escogerás por la vida a fin de que vivas tú y tu simiente. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros escogimos la vida, nuestro Mashiach. Por él estamos rumbo a la Jerusalén celestial. Él es nuestro prolongador de días y estaremos con él cuando nosotros poseamos de esa tierra. El 20, para amar al Señor tu Elohim, para escuchar en su voz y para estar pegado a él, porque él es la vida tuya y el prolongador de tus días, para asentarte sobre la Adamá que fue jurada por el Señor para tus padres, para Abraham, para Isaac, para Jacob, que les había de dar. En 2 de Timoteo 1, Dios dice, nuestro Salvador Yehoshua, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Hasta ahí, el Deuteronomio 30. Vale. Gracias, Edith. Sí, en realidad esta es una porción cortita. Ok, entonces, ¿tenemos preguntas de esta porción que acabamos de leer? Sí, Josué, yo tengo dos. Por favor. A ver, la primera es, me llamó la atención lo que dijo la hermana, que el espíritu es la mente. Entonces, yo tenía entendido que el espíritu, o sea, nosotros somos tres, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ahí sí ya me confundí. Esa es la primera. Y la segunda es, a ver, entiendo intelectualmente esto, ¿no? Lo que dice que Dios nos va a escribir su palabra en el corazón y eso, pero espiritualmente, ¿cómo se entendería eso? Esas son mis preguntas. Vale, muy buenas preguntas, hermana Mónica, y creo que están ligadas. Primero, vale la pena decirlo, esto de considerar que el ser humano en general es tripartito, como se suele decir, que tiene alma, cuerpo y espíritu,
si bien aparece en alguna parte de la Biblia, creo que en Tesalonicenses por ahí aparece un versículo, alguna cosa por el estilo, no es como realmente suceden las cosas, por una sencilla razón. El pueblo bíblico nunca interpretó que el ser humano sea así, por esa pequeña razón. Nunca se habló en la Biblia, nunca se habló de esta tripartición, de cuerpo, alma, espíritu, como normalmente se explica. Ahora, cualquiera me dirá, pero es que ahí sí aparece la palabra alma, aparece la palabra espíritu y aparece la palabra cuerpo, y como que cada cual funciona en su diferente rango. Entonces, la respuesta es sencilla, y es esta. Que las palabras aparezcan así, ¿no es cierto? No significa que van a significar, valga la redundancia, lo que hoy entendemos por esas palabras. Es decir, es el ejemplo que siempre les he puesto, ¿se acuerdan ustedes? Si yo leo, y es algo que me pasó a mí, si cuando yo leí ese pasaje de que el Señor echó a la mar los carros del faraón, ¿no es cierto? Yo de chiquito no sabía lo que era yo no conocía la palabra carro, sino por los que hoy hay, por los que hoy existen. Entonces yo estaba leyendo la Biblia, los carros del faraón, y me imaginaba unos automóviles persiguiendo a Moisés en el desierto, hace montones de años. ¿Me explico? Entonces, ese es el ejemplo que les quiero poner. Es chistoso, me pasó a mí de guagua, ya después entendí, pero sirve mucho, porque que nosotros entendamos una palabra de alguna manera hoy no significa que eso que así significaba en esa época. Entonces, punto uno. Punto dos, las palabras que ahí aparecen, en realidad, más bien dicho, si bien actualmente hay consenso en que se traduzcan así, no quiere decir que eso haya significado en esa época, que es otro punto de vista. Es decir, muchos académicos, cuando se encuentran con la palabra nefesh, por ejemplo, la traducen alma, sin más. O cuando se encuentran con la palabra ruach, traducen espíritu, sin más. Y cuando se encuentran con la palabra basar, traducen cuerpo, sin más. No hay problema, ¿vale? Pero el asunto es que en la época, la palabra nefesh, ruach y basar se utilizaban en un contexto totalmente diferente, ¿vale? Así que incluso que hoy nos digan, no, es que el alma y tal, no implica o no quiere decir que así haya sido desde esa época, por una sencilla razón. Y es que, en realidad, no es tan sencillo, pero de manera más práctica, lo que queremos decir, y tal vez algunos ya sepan la respuesta, pero cuando Dios hizo al hombre, al primer Adán, ¿no es cierto? Le hizo solamente Nefesh Hayah. Es lo que ahí nuestras Biblias ponen ser viviente, ni siquiera ponen alma viviente. En algunas traducciones hay en Génesis 2.5 por ahí puede ser, 2.5, 2.6 o 2.3 por ahí, traducen que cuando Dios le hizo al ser humano, le hizo ser viviente. Bueno, resulta que ahí no dice ser viviente, ahí dice que le hizo Nefesh Hayah, le hizo una Nefesh con vida, ¿vale? ¿Qué significa eso? Como les digo, en otras traducciones ponen, le hizo alma viviente. Entonces, si nosotros desde ahí, desde el Génesis, pensamos la palabra alma como nos imaginamos actualmente, resulta que terminaría Dios creando un espectro, un alma viviente ahí. Entonces, no. La palabra nefesh en la Biblia, la que normalmente traducen alma y que después en griego aparece como la palabra psige, ¿no? Que también traducen alma, no debe entenderse al modo griego, que eso era lo otro. La tripartición de la persona en cuerpo, alma, espíritu es bastante griega, no es hebrea, no es bíblica, ¿sí? No es hebrea, ¿sí? No es bíblica, eso no pasa, ¿vale? ¿Por qué se comenzó a utilizar estos términos con el significado que hoy comprendemos de como que el espíritu es lo más profundo, el alma, los sentimientos y tal, y el cuerpo, bueno, el cuerpo? Esa división del ser humano es a partir de la influencia griega que tuvo en el pueblo judío cuando fueron conquistados también por los griegos, por los seleucidas, y se les pegó varias cosas, ¿sí? Entonces desde ahí también comenzaron a tener, e incluso hoy los judíos del pueblo judío diferencia entre nefesh, neshama y ruach, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros llamamos alma incluso, ni siquiera es nefesh. Para los judíos actuales, lo que nosotros llamamos en términos coloquiales
alma es la Neshama. Y por eso es que ellos, si ustedes han escuchado esta canción del Modea Nickelbacker, han escuchado esa del Modea Nickelbacker, bueno, esa canción. Esa canción es una oración en realidad más larga, que es judía y que tiene algunos peros, porque esa presupone, y la creencia judía presupone que el sueño es similar a la muerte, porque cuando se muere el alma se sale. Y ya está en Dios el devolverte la Neshama. Y cuando te despiertas es porque a Dios le plació el devolverte la Neshama, y por eso le dicen toda leja, por haberme devuelto la Neshama. Vale, entonces para que veamos que no es tan sencillo, ¿sí? No es una cuestión de términos ni nada. Ahora bien, la palabra nefesh, la que traducen como alma, etcétera, no es otra cosa sino el cuerpo biológico. ¿Por qué? Porque Adán fue creado como nefesh hayá, es decir, como ser humano, como un cuerpo viviente, ¿sí? Y dentro de ese cuerpo viviente, como bien lo dijo Edita María, está completo todo, ¿vale? Es como decir una computadora. Y eso es una de las cosas que primero nos enseñan cuando aprendemos computación, ¿se acuerdan? La computadora se puede, o sea, esa unidad llamada computadora tiene al menos dos partes bien diferenciables. Una tangible y una intangible. ¿Se acuerdan que nos enseñaron así? Tiene una parte que se toca y otra que no se puede tocar. ¿Vale? ¿Cómo se llama eso? El hardware y el software, ¿no es cierto? Vale. Entonces, resulta que, pero lo que quiero decir es que algo tenga dos componentes no significa que no sean una unidad. ¿Me explico? Entonces, esa unidad que nosotros tenemos también de hardware y software se llama nefesh. ¿Me explico? El error está en pensar que nefesh se refiere solamente a lo intangible, a los sentimientos, las emociones, las ideas, etc. Al alma. Al alma, como se dice, exacto. Entonces, no, nefesh es como decir, el CPU, es la computadora, es el ser, ¿sí? Es el cuerpo. Y en el cuerpo humano, digamos, está comprendido o se supone que están ahí mismo las ideas, o sea, no es un cadáver, quiero decir. Explico, o sea, cuando se habla de nefesh, no se habla de un cadáver, necesariamente. Se habla de alguien que está vivo. ¿Sí? Por eso es un nefesh haim, nefesh hayá, nefesh que está con vida. Y si está vivo, piensa, razona, etcétera, 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 siente, etcétera, ¿vale? Pero también puede haber, para que veamos, puede haber un nefesh muerto, que es cuando este cuerpo deja ya de funcionar, deja de estar activo, se muere, ¿vale? Por eso es que es muy raro, y esto es una de las cosas que también puede chocar, porque para quienes consideran que el ser humano tiene alma como tal, algo deslindado del cuerpo, resulta que esa alma no se muere. Y según la enseñanza cristiana, eso es lo que en última se salva o se condena, ¿no es cierto? Y por eso es que cuando alguien muere, se va la almita y se va o al cielito o al infierno, ¿no es cierto? Vale, pues eso no se puede. Eso no se puede. Es muy complicado sostener eso ya hasta último término, porque no se salvan almas, lo que se salvan son cuerpos. O sea, la salvación es en términos tangibles. El Señor no vino en espíritu, no vino en forma etérea. El Señor vino tangible y va a volver tangible, a juzgar a cuerpos vivos. ¿Sí? Unos cuerpos van a tener otra naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros, bendito Dios, tendremos una naturaleza celestial y los otros tendrán esta misma naturaleza pecaminosa. En todo caso, nefesh es eso, es la unidad de lo que los griegos llamarían cuerpo y alma. Para nosotros es eso es nefesh. Y que no puede, digamos, no puedo deslindarlo o verle o llamarle nefesh a la mitad de eso. ¿Me explico? Es las dos cosas. ¿Sí? Por el otro lado, ruach, ¿vale? Ahí hay un pequeño problema. Y es lo que responde a la segunda pregunta de la hermana Mónica. Porque también nos han enseñado y normalmente se enseña que el espíritu es también una parte interior del ser humano y en esto también hay un montón de interpretaciones. Una de ellas dice, por ejemplo, que espíritu no tienen las personas. Y las personas tienen espíritu solamente cuando nacen de nuevo, o sea, cuando aceptan al Señor. Ahí Dios les da espíritu. Ahí vivieron. Hay otros, en cambio, que dicen, no, todos tenemos espíritu. Y que incluso que alguna vez alguien enseñó como que todos tenemos espíritu, pero con E minúsculo. Pero cuando aceptamos al Señor, cambia y tenemos espíritu con E mayúsculo. Entonces, no es tan así, ¿vale? No es tan así.
Y lo que vale decir, ruaj, la palabra ruaj, primero, antes de ver qué mismo es, la palabra ruaj es la que traduce en espíritu, ¿vale? Y es la que en el Nuevo Testamento en griego aparece como nefma, ¿vale? Aparece como nefma. Estas dos palabras, independientemente de, es lo que traducen espíritu. Ahora, espíritu no hay que entenderlo como lo entendemos hoy, como un espectro, algo etéreo, algo que es medio complicado diferenciar de lo que sería, entre comillas, del alma. No, no. Ruach, en hebreo, literalmente es viento. Viento. Pero, ¿qué más conlleva el viento? El viento es poder, es fuerza. ¿Me explico? El poder es movimiento. Digamos, el viento es movimiento, ¿vale? Y también, por ese impulso que puede dar el viento, se le relaciona con los pensamientos. ¿Vale? Porque ¿acaso el viento no impulsa barcos? No impulsa molinos. Es un poder, es de energía. De hecho, ¿se acuerdan? La energía eólica. El viento es de energía, el viento tiene energía. ¿Vale? Entonces es poder. Pero también eso impulsa. Y por ese lado, los pensamientos, que son los impulsos, digamos, las intenciones, los ánimos. ¿Vale? Todo eso significa ruaj. Y por eso es que le traducen espíritu, porque había que poner alguna palabra. Pero no quiere decir que nosotros tengamos espíritu de por sí. ¿Quién tiene ruaj? Y si se quiere, hay dos tipos de ruaj. El uno, el ruaj del mundo y el ruaj de Dios. Así de sencillo. Así que o la gente tiene los impulsos, la mente, el poder de este mundo, o tiene la mente, los impulsos, las ideas, los ideales, el ánimo del Señor. ¿Sí? Y si usted le puede revisar, y todos lo podemos revisar, hermana Mónica, vale la pena que lo podamos leer con mucha calmita, el capítulo 2 de Corintios, de Primera Corintios, porque ahí está explicado bastante detallado eso. Y precisamente nada más como para hacer un recorderis, que cuando seguramente lo vuelva a leer se va a acordar, ¿no es cierto? Es que ahí el apóstol Pablo dice, a ver, ¿quién conoce lo de quién? O sea, ¿quién conoce lo que estoy pensando sino yo mismo? Vale, yo no sé lo que está pensando el Estevita. ¿Quién conoce lo que piensa el Esteban? Solo el Esteban. ¿Me explico? A eso, a ese fuero interno, le llaman espíritu. ¿Sí? A ese fuero interno le llaman espíritu. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, sí, vale. Sí, nada más quisiera explicarle, Carmita, antes así, como para que después leamos y ya nos fluya. ¿Sí? Para no hacerle. Entonces, la pregunta que se hace Pablo ahí en 1 Corintios, y si de pronto le podemos ir leyendo, no hay problema, pero prestemos atención, ¿ya? Entonces, la pregunta que se hace Pablo es, ¿quién conoce lo que está pensando cada persona? Pues solo la propia persona. A eso le llama espíritu, a la mente. Entonces, ¿quién conoce el espíritu de la mente del Josué? Pues solo el Josué. Y ahora pregunta, ¿y quién conoce la mente, el espíritu de Dios? Pues solo el espíritu de Dios. Y lo que va a terminar diciendo ahí con una forma de traducción muy interesante, que está citando Isaías 28, si no me equivoco, es que cita el versículo en el que en Isaías 28, si no estoy mal, dice, ¿quién enseñará al Espíritu de Dios? Ponen en Isaías, pero el apóstol Pablo traduce, ¿quién enseñará a la mente de Dios? Y concluye diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que por toda esta explicación es que nosotros podemos afirmar con toda tranquilidad que cuando decimos la palabra espíritu, ruach, nefma, etcétera, no estamos hablando de algo etéreo, de la tercera persona de la Trinidad, ni nada que ver. Estamos hablando del poder de Dios, ¿sí? Del poder de Dios. Estamos hablando de los pensamientos, de la palabra que habita en nosotros. Y por eso, respondiendo a la pregunta de la hermana Mónica, eso es lo práctico, eso es lo espiritual, que además también, cuando yo tengo un problema con entender la palabra espiritual, porque por lo general la gente espiritual le lleva como que a lo paranormal, a lo extrasensorial. Pero técnicamente hablando, lo espiritual en realidad es lo práctico. O sea, ¿cómo piensa? ¿Cómo ve? Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y eso en lo espiritual? Ya tengo problemas en entender un poco. Porque yo pienso de otra manera cuando 40-13, muy bien, gracias Natita, tengo un problema con esa cita también, no me entra. A veces digo 42, a veces digo 28, pero es 40-13, sí, gracias Natita. Entonces, cuando alguien dice,
Pero ya en lo espiritual no sé a qué se refiere. A veces yo tengo un poco de problemas porque ahora entendiendo mejor la Biblia, cuando se habla de lo espiritual, es del poder de Dios, de lo que realmente me lleva a hacer las cosas, de lo que habita en mí, de que sus pensamientos están acá, etcétera. Entonces cuando alguien me dice, bueno, ya en lo espiritual, me cuesta un poco. Me explico, me cuesta un poco, pero trato de comprender las cosas. Entonces, con todo esto, ahora sí creo que podemos ir a ver, dado que hay tiempito, Isaías, sí, Isaías 40:13 por un lado y 1 Corintios 2. ¿Alguien le tiene por ahí de pronto que nos ayude leyendo? Sí, Isaías Por favor. 40:13. Corintios primero, por favor. Ya. Primera de Corintios 2. Sí, Dice, aquí está, desde el 11 al 16, por favor. correcto. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Ahí está, muy bien. Entonces, creo que con la explicación previa nos queda un poco más claro, ¿no es cierto? Se está preguntando, ¿quién conoce lo de quién? La única persona. ¿Quién conoce la mente de Dios? Solamente la mente de Dios. ¿Quién conoce la mente de Dios? El Espíritu, que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién conoce lo que está pensando el Estevitan? Solo el Esteban. ¿Quién conoce lo que sabe, lo que ha vivido? ¿Quién sabe lo de Di María? Pues solo Di María. ¿No? A veces nuestras mamás son un poco graciosas porque si yo te conozco mejor que vos. No, en realidad no. No. No, en realidad los únicos que nos conocemos y sabemos somos nosotros mismos. Por eso es que hay un Dios. problema. Exacto, y Dios, claro. Por eso es que hay un problema cuando la persona no sabe qué quiere. Es un problema, porque eso significa que ni él mismo se conoce. Y es un problema ahí. Entonces, ¿qué quiero? ¿Vale? Entonces, es otro tema. Pero en todo caso, ahí estamos, ¿no? Y fíjense ustedes que está hablando, aparece aquí en Corintios mucho la palabra espíritu. Espíritu. Espíritu, 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 y el espíritu de Dios, y el espíritu y el espíritu. Pero resulta que cuando llega la hora de citar el Antiguo Testamento, gracias, Tevita, por compartir, podemos leerla ahí en el 16, en 1 Corintios 2:16. Ahí está, ¿no? Porque ¿quién conoció la mente? Eso, la Exacto. mente del Señor. Eso ¿Quién la está instruirá? citado. Mas Muy bien. nosotros tenemos la mente de Cristo. Perfecto. Entonces, fíjense, esto no es que se esté inventando Pablo. Eso es una cita a Isaías 40:13. Ahora, fíjense en el término de palabras, en las palabras que utiliza. En Isaías dice, ¿quién enseñó al Ruach Adonai? Al Espíritu, aparece la palabra Ruach. Por eso es que en la Reina Valera traducen Espíritu de Dios. O le aconsejo enseñándole. ¿Vale? Aparece la palabra Espíritu. Pero fíjense ustedes cómo traduce Pablo. Porque ¿quién conoció qué? La mente del Señor. ¿Nos damos cuenta ahí? Entonces, por esta pequeña razón, por este pequeño ejercicio, es que el Evangelio es poderosísimo, ¿no? Y nos enseña precisamente que el Ruach Adonai, que es lo que diría a propósito de que así comienza precisamente lo que el Señor comenzó leyendo en la sinagoga. Ruach Adonai Alai Yaham Mashach Adonai Oti. Ya va a ser Anabim, etc. Entonces, lo que dice es, Ruach Adonai está sobre mí. Traducen el Espíritu de Dios. Ahora entendemos mejor. Los pensamientos, los propósitos, el poder, el ánimo de Dios está en mí. ¿Qué está diciendo ahí? Yo soy Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, nosotros tenemos la mente del Señor. Que aquí lo que nos enseña Pablo es que otra forma de llamar al Ruach Adonai es diciéndole la mente de Cristo.
Fíjense ustedes. Entonces, mente de Cristo es un sinónimo de Espíritu Santo. ¿Qué tal? Es sinónimo de Ruach Adonai, etc. ¿Sí? Hermana Lorita. Sí, hermano Jesucito, o sea, pero para poder, porque a veces nosotros lo leemos y también o sea, asumimos que tenemos la mente de Cristo, porque ya ese versículo como que se nos hace hasta un estribillo, pero realmente, o sea, tener la mente de Cristo, volveríamos a este versículo que dice, porque la Torah está escrita en nuestra mente y corazón, o sea, la única manera de decir que tenemos la mente de Él es cuando obedecemos, hacemos, pensamos, actuamos de acuerdo a lo que Él ha establecido. Exacto, muy bien. ¿Y sabe cuál es la prueba de fuego, así digamos? Es que no hacemos lo que Adán, porque vale la pena decirlo. Adán no tenía la mente de Cristo, que es también lo que en otro término se llama tener la semejanza. ¿Se acuerdan que hablamos de eso algunas veces? Que Adán fue hecho solo a imagen, pero no tenía la semejanza. Leyendo bien el versículo, dice que le hizo solo con imagen. La semejanza quedó para después. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Y esa semejanza es tener el ruaj, por eso es que peca. Por eso es que es susceptible de pecar. Ahora, ¿por qué nosotros ya no pecamos? ¿Por qué nosotros ya no hacemos lo de Adán? Porque tenemos la mente Muy de bien. Cristo. Porque tenemos el ruaj del Señor, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, fíjense, es hermosísimo. Y cuando, como decían, yo cómo sé que tengo, porque aquí es una cosa, y es una pequeña mentira que hay que descubrir. Esto de que todo el mundo sabe en el fondo el bien y el mal es una mentira. Es una mentira. ¿Por qué? Porque bueno solo Dios. Y está escrito que nadie busca a Dios, ni a un uno. Por lo tanto, si todo el mundo, por naturaleza, no busca a Dios, no puede saber lo que es bueno. Solamente sabemos lo que es bueno y lo elegimos los que tenemos Ruach HaKodesh. Por eso es que ya no pecamos. Porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. O sea, sabemos distinguir y escogemos el bien, como dice aquí la parashá. Tú escogerás la vida. Nos damos cuenta. Incluso a los otros se les puede dar una clase así magistral, ponerles una lista. Todo esto es del bien, todo esto es del mal. Y no van a entender. Y al momento de elegir, van a seguir eligiendo el mal. ¿Vale? Entonces no es una cuestión solo de conocimiento. Es una cuestión, como les digo, ya práctica. Ya de qué hago en el día a día. Sí. Perdón, Josué, mencionamos también en la parashá repetidas veces, y pondré mi espíritu en ustedes. O sea, estaba diciendo, y pondré mi mente en ustedes. Muy bien. Al poner su mente en nosotros, porque esa es la mayor bendición, la grande que tuvimos, porque al tener la mente de Él, entonces nosotros entendemos las cosas de Él. Porque con la mente del mundo, con el espíritu del mundo, como acabamos de leer, es imposible que podamos entender las cosas de Dios, porque dice que para el mundo es locura. Precisamente. Entonces, fíjense ustedes. En mi trabajo yo he visto eso y lo veo casi que todos los días. Cuando yo hago algo y por lo general la típica de pidamos pizza, y les digo, pero yo no puedo. Entonces, sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué solo esos animales? Pero, ¿qué te hizo el chanchito? Entonces, y no entienden, o sea, es una cosa que en realidad no entienden. O sea, y no entienden, porque en ellos no hay el concepto de santidad, no hay el concepto de vida eterna, o sea, no hay. Simplemente no hay en ellos, no conocen eso. Para ellos es, ¿está rico o está feo? Si está rico, me pido. O sea, pero ellos no tienen el concepto de vida eterna. No tienen el concepto de santidad. De escoger ya en la práctica. O sea, fíjense en algo tan sencillo como me como una pizza o no me como. ¿Se dan cuenta? Ahí es el tema donde en esas cosas como muy, muy chiquitas, ahí se ve. Entonces ahí, por ejemplo, y seguramente nos ha pasado a muchos. Vamos a comer tal cosa, vamos acá, sí o no, y hasta ahí. También cuando la gente dice, yo no hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo vivo así, sin hacer daño a nadie, y a mí me va bien.
es que se ha Claro, acomodado en no hacer nada, es que no le ha sido dado a la mente de Cristo, no le ha sido puesto para que pueda entender que eso no es. exacto, muy bien. Que el hacer bien no es lo que a mí me parece que es bueno. Ujú, Es otra cosa, porque la ujú. gente juzga desde su propia condición. Entonces, claro, como yo no he hecho lo más grande, lo que a todas luces es malo, yo no he matado, no he robado, no he cometido un delito sexual, no he estafado, no he sido asambleísta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como no he sido eso, entonces soy santo. Pero resulta que eso es tener una visión muy corta. Eso es no tener ruaj. Por eso es no tener ruaj, eso no es tener la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo va hasta lo profundo. Y ahí es donde no nos gusta a veces, ¿no es cierto? Y a veces sufrimos por cuando nos toca lo que no nos gusta. Esas manías a veces que tenemos y todo lo demás. Y que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, que a veces alguien es muy gruñón, es muy fosforito, como se dice, ¿no? Entonces el espíritu va hasta ahí y le dice, oye, cambia. Vale, entonces a cualquiera dirá, ay, pero esas cosas, pero eso no es matar, claro, no es matar, pero no es ser santo tampoco. Entonces, por eso es que el espíritu es la mente de Dios que va hasta lo profundo, que va hasta adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, así nomás con el tema del Ruach, no es tan fácil como decir, porque en últimas también, estas cosas de decir, es que somos cuerpo, alma, espíritu, a la final no llevan a nada. A la final no llevan a nada, no generan algo en la gente. Es conocimiento intelectual, es como decir, verán, tenemos huesos, músculos, venas, arterias, sistema muscular, sistema nervioso, eso tenemos. ¿Para qué me sirve? O sea, prácticamente en la vida cotidiana, para muy poquísimo. Lo mismo sirve tener eso, decir eso así simplemente de que somos cuerpo, alma, espíritu. ¿Para qué sirve? Si allí en la práctica no sirve para mayor cosa. En cambio, fíjense, cuando decimos que nosotros somos un nefesh con vida y que sobre este nefesh hay el ruach de Adonai, cambia ya la cosa. Eso me invita a ponerme las pilas, como dice aquí, a no caer en las condiciones de la Alá. ¿Vale? Me invita a ser proactivo, a hacer bien las cosas. Y si estoy sufriendo de alguna manera, puede ser alguien, ¿no es cierto? Las condiciones de la Alá, pues por el ruach de Adonai que está en mí, pues me arrepiento, busco el Señor me permite arrepentirme y demás. ¿Se entiende? Algo que la gente no tiene, que lo demás gente no tiene y ni siquiera se imagina lo que es. Claro, el ruach Adonai incluso nos permite esa facultad y esa fortaleza de morir sin claudicar. Algo que la gente podrá tener, pero no le garantiza nada. En cambio, nosotros si nos morimos sin claudicar, nos ganamos, digamos, o tenemos tan asegurada la vida eterna, por así decirlo. La nueva Jerusalén, los cuerpos glorificados, todo lo demás. Vale, entonces fíjense, esa es la diferencia. Entonces, claro, para nosotros ahora es más fácil diferenciar esto de Nefesh, ¿no? De Nefesh, que es como nuestro cuerpo, la unidad, y el Ruach que está sobre nosotros. Exactamente, muy bien, hermana Loyita, ese versículo es precisamente, ¿no? Nosotros somos de Dios, es decir, le pertenecemos a Él. El que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Exactamente. Entonces, como les decía, fíjense, ¿cuántos espíritus hay? El de cada persona. No, espíritus hay dos, el de Dios y el de este mundo. Y son contrarios. Y eso es lo que dice Hebreos, ¿se acuerdan? No pueden estar ahí entre dos, sirviendo con la mente al mundo y con el cuerpo a Dios. En algún lado dice eso, ¿se acuerdan? No pueden estar así, es una contradicción. Tienen que con los pensamientos también estar sirviendo a Dios. ¿Entiendes? Es una cosa muy compleja, muy, digamos, muy completa y que en últimas no invita sino a la acción. Invita a vivir bien. Sí, no invita solamente a decir, sí, yo sé que soy cuerpo, alma, espíritu. Ya. No, el saber que soy un nefesh, que soy vulnerable, ¿no es cierto? Y que en este cuerpo vulnerable, imperfecto, Dios ha decidido poner su mente, su poder, pues es otra cosa. Cambia la perspectiva y que me ha cambiado, ¿sí? Y alguna vez puse este ejemplo y que me pareció estupendo.
pueden decir el nombre de algún criminal así, pero el más malo que se les ocurra. Sí, pero de estos así fatales, ¿ya? Por ejemplo, el Chapo Guzmán, ¿ya? Imagínense que al amigo Chapo, ¿no? ¿Qué se necesitaría para que él sea bueno? La mente de Cristo. Exacto, la mente. Entonces es como que decir, a ver, sacamos de este cerebro de aquí, está lleno de un montón de cosas, lo sacamos, y ahora traemos esto que se llama la mente de Cristo y instalamos ahí. Eso es lo que pasó con todos nosotros. ¿Se entiende? Es lo que, por ejemplo, hablando como una computadora, que parece mucho, no es un buen ejemplo, es como que, y de hecho eso está pasando, por ejemplo, en el trabajo nos pasó eso, tenían unos sistemas operativos ya del tiempo de Antonio y ya no valían. Entonces después dicen, ya les vamos a actualizar el software. Entonces cuando les actualizan el software, a pesar de que está la misma carcasa, pero el hecho nada más que esté otro programa ahí corriendo, cambia totalmente la cosa. Eso pasó con nosotros. Esta misma carcasa, por así decirlo, estaba funcionando de acuerdo a los parámetros, al espíritu del mundo, con las pasiones, con los pecados y todo lo demás. Cuando viene el Señor nos cambia ese chip, nos desinstala ese Windows, nos desinstala ese Windows del pecado, nos cambia esa mente y nos pone la de él, nos pone el Windows Kadosh, el Windows Accord, alguna cosa así, ¿ya? Nos pone el software auténtico, el santo, ¿ya? Y en función de eso comenzamos a trabajar. Y eso también llama entrar al abrir, entrar a todo lo demás. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Sí? No sé si, hermana Mónica, fuimos claros con todo esto. Sí, muchas gracias, Josué, muy claro. Ok, vale, perfecto. Quizá tenemos alguna otra pregunta. ¿No? ¿No? Entonces, creo que podemos ir terminando hoy de manera un poco breve y aprovechamos para coordinar algunas cositas.